Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por estar aquí. Les pido si me acompañan y nos ponemos de pie. Un momentito más me ayudan a orar para poner esta palabra en manos del Señor y que sea Él el que guíe este tiempo, este momento, que sea Él hablando a nuestro corazón. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias primeramente, Señor, por la vida de mis hermanos, esta congregación, Iglesia de Cristo, Señor, a la cual tú me has dado, Señor, el privilegio de pertenecer, que es también parte de toda tu Iglesia universal, Señor. Bendito Dios, quiero pedirte que perdones todos nuestros pecados, Señor. Tú conoces desde que nos levantamos el día de hoy y a lo largo de toda nuestra vida, Señor, todo lo que es malo y pecaminoso, Señor, delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que perdones cada paso, cada obrar, cada pensamiento y sentimiento que no están correctos delante de ti, Señor. Queremos hallar gracia, Señor, delante de ti. Queremos, Señor, glorificarte y honrarte, rogarte que seas con nosotros, Señor, que uses mi boca, mi corazón, mis labios, Señor, para edificarnos a través de tu palabra a todos y cada uno de nosotros, y que tú recibas gloria, Señor, y que nos acerquemos cada día más a ti. Te ruego en esta hora, Señor, por mis hermanos, el que está en alguna necesidad, el que está en alguna prueba, en alguna lucha, Señor, el que está en alguna estrechez económica. Bendito Dios, que tu mano poderosa sea en la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú las conoces a cada una de ellas y de ellos que están en este momento necesitando de ti, Señor. Y todos en sí, Señor, necesitamos cada día de tu guianza, de tu mano, de tu enseñanza. Sé con nosotros cada día, bendito Dios. Te doy gracias desde ahora y alabo tu nombre, bendito Dios. En el santo nombre de Jesús, amén y aleluya. Siéntense un momento, mis hermanos. Quiero compartirles un tema muy conocido a manera de recordar y retomar lo que es el Señor para nosotros, quiénes somos para Él, lo maravilloso que es el Señor Jesús con cada uno de nosotros, que nos conoce personalmente, nos ama. Quiero comentarles un poquito a manera de introducción. En unos años atrás, allá en la tierra de Israel, hicieron un muro que dividía la ciudad de Jerusalén de la parte de Cisjordania por tantos ataques terroristas que ha habido en aquel lugar contra el pueblo de Israel. Esto ocasionó que la gente que quería continuar la tradición, la vivencia de todo el tiempo de la ciudad de Belén, que está muy cerca y se dedicaba a criar ovejas, se fuera pues cada día apagando, cada día disminuyendo, hasta el punto que se fue a estas fechas llenando de poblados, llenando de casas, llenando de gente, y ya es prácticamente imposible. Sin embargo, algunas personas que se resisten a dejar su tradición de tantos años, su trabajo al cual se dedicaban durante tantos años, pues siguen ahí luchando, siguen queriendo tener viva esa labor de pastorear ovejas. Y quiero hablarles hoy, mis hermanos, acerca de eso, del buen pastor. Y si me acompañan y vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 10. Cuando hablamos de algo bueno, sabemos que es un adjetivo de calificación, de calidad, y se refiere a algo que es correcto, algo que está bien, aceptable, es ideal para alguna cosa. Y obviamente debe existir la contraparte, que es algo malo, algo que no sirve, algo que es incorrecto o incompatible. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Una declaración grande del Señor, una declaración importante de nuestro Señor Jesucristo. Él se afirma como el buen pastor. Él se denomina a sí mismo que Él es bueno. Él es el buen pastor para cada uno de nosotros y dice que Él conoce a sus ovejas, nos conoce a cada uno de nosotros, los que caminamos en el pueblo de Dios. A cada uno individualmente conoce nuestro nombre, nuestras necesidades, nuestra edad, nuestras luchas en el tiempo que vivimos. Y algo muy importante, que llama la atención dice que los que son sus ovejas también le conocen a Él. Qué importante y qué reto tenemos de poder ver, poder conocer, si nosotros conocemos a ese pastor. Él nos conoce a nosotros, Él es omnisciente, Él es Dios. Y declara que los que son sus ovejas le conocen. Nosotros decimos ser sus ovejas. Realmente conocemos al Señor. Realmente sabemos quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Hay una serie de declaraciones a lo largo de toda la Biblia que apuntan y afirman que Él es el buen pastor, que Cristo Jesús es el Mesías esperado por nosotros. Y es en esas escrituras donde conocemos. Dice San Juan 10, del 1 vamos a leer, mis hermanos. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esta declaración la hace el Señor Jesucristo después que hay una confrontación con el pueblo de Israel, con los fariseos, e incluso casi lo andaban, lo querían tomar y apedrearlo y matarlo por sanar a una persona. En el capítulo anterior, un ciego. Y esta declaración él la hace a partir de eso. Él afirma, de cierto os digo, afirmando que esas personas que lo quisieron apedrear no le conocían. Pero también esa afirmación lleva consigo que si no le conocían y si no estaban escuchando su voz, no eran de sus ovejas. Qué importante es para nosotros el tener esta afirmación y este conocimiento de que nosotros conocemos a ese que es el pastor. Conocemos a Cristo Jesús, lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor. Pero estas personas de aquí no lo reconocían y Él dice que Él entró por la puerta. Él era, todos nosotros los que tenemos algún trabajo donde es alguna empresa o cualquier lugar donde hay una vigilancia, para poder entrar a realizar cualquier trabajo nos tenemos que identificar, ya sea con el uniforme, con alguna credencial de trabajo, para que se nos permita el acceso. Dice, mis hermanos, que Él entró por la puerta, Él se identificó, Él habló de quién era Él. Dice, si me acompañan a Miqueas 5:2, Él es nacido en Belén de Judea. Esto estaba escrito en la palabra del Señor, Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo Jesús nació en Belén de Judea.
Él era descendiente de David, nacido de una virgen. Si me acompañan a Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cristo Jesús nació de una virgen. Isaías 11:1, mis hermanos, por favor. Amén. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Plenamente tomé algunas de las más notorias, de las más importantes, pero ampliamente el Señor Jesucristo entró por la puerta, se identificó con el portero, se identificó que Él era el pastor. Por lo tanto, el portero le abrió. El Espíritu de Dios fue quien abrió la puerta del corazón de cada uno de nosotros, para que escucháramos esa voz, para que le oyéramos a lo que Él estaba hablando a nuestra vida, para que le escucháramos en sus ordenanzas, en sus guianzas, cuando nos quería llevar hacia alguna cosa, atraernos a Él con cuerdas de amor. El Espíritu Santo le abrió la puerta de nuestro corazón, porque somos sus ovejas. En Deuteronomio 18:15, mis hermanos, si me acompañan, por favor. Hay una afirmación tan grande. Se me hace algo tan precioso esto, que el pueblo de Israel, muchos de ellos al día de hoy siguen afirmando que Cristo Jesús fue un hombre común, que no es el Mesías. Hacen afirmaciones extrañas y mucha gente sigue diciendo. El día de hoy yo me he topado con gente que dice que en ninguna parte se habla de Cristo en las Escrituras. 18:15, Deuteronomio dice: Dios promete un profeta como Moisés. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Moisés era un varón de Dios que el Señor usaba para hablarle a su pueblo y para hacerle entender las ordenanzas del Señor. Moisés era la voz del Señor a su pueblo Israel, guiándolos, hablándoles las ordenanzas, las leyes. Y cuando él ya estaba a punto de morir, cuando él ya iba a dejar al pueblo de Israel, les dio esta profecía, que Dios les iba a levantar tiempo en el futuro un profeta como él. Y ¿por qué no alguno de los otros profetas, Miqueas, Abdías, alguno de los que se menciona aquí? Porque dice que él les declararía la voz de Dios y les haría entender. Les haría entender lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba hablando. Como Moisés hacía entender la ley a cada uno de los israelitas, el Señor Jesucristo nos ha hecho entender a nosotros. El Señor Jesucristo nos ha acercado.
Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Tan nos conoce, mis hermanos, que desde hace mucho tiempo yo creo que todos nos podemos dar cuenta cómo el Señor, aunque nosotros no lo conocíamos, aunque nosotros no caminábamos dentro de sus caminos, vemos la mano del Señor guiándonos desde entonces. Vemos la mano del Señor que nos conocía desde el vientre de nuestra mamá, que nos conocía desde que éramos unos niños y nos ha venido pastoreando, quizás nos ha venido guiando en situaciones de forma que nos atrajo a su presencia. Algunos de nosotros llegamos por problemas, algunos por enfermedades, algunos otros por la oración de un papá o una mamá creyente. Pero el Señor ha hecho todo lo necesario para venir pastoreando nuestra vida hasta llegar a este punto, en el cual somos ovejas de su rebaño, somos ovejas de su redil. El Señor ha hecho todo lo necesario cada día para venir con nosotros, guiándonos siempre. Ahora, dice el versículo 4 del capítulo 10 de San Juan, mis hermanos: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no oirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La labor del Señor siempre con amor, guiándonos a cada uno de nosotros. La labor de Cristo Jesús nos sacó de donde estábamos, nos llevó a su redil, y ahora cada día Él nos saca y nos lleva a esos delicados pastos y va delante de nosotros guiándonos. Él nos saca en la mañana, nos habla a través del sol, a través de la lluvia, a través del viento, a través del aire que respiramos. Él nos habla por las mañanas, oímos su voz y va delante de nosotros caminando, guiándonos por donde tenemos que ir, llevándonos cada día a esos pastos delicados. Seguramente cada uno de nosotros nos levantamos cada día con necesidades distintas, con problemas distintos, con pruebas o luchas en nuestro corazón. Y el Señor nos lleva a esos pastos delicados. Ahora ya no somos ovejas que coman pasto como esos animalitos, pero necesitamos ese alimento delicado. Esos delicados pastos a los que se refiere no es los pastos que a veces ponen en las imágenes, que son unos pastizales tremendos. Así no es el pueblo, así no es la tierra de Israel, es desértica. Sin embargo, por ser desierto, durante la noche se junta una humedad que cae y se junta donde están las piedras, y ahí con esa humedad se van criando unas ramitas delicadas, verdes, tiernas, con esa pequeña humedad, y es ahí a donde el pastor va llevando a cada una de sus ovejas para que se alimenten con esa hierba fresca y jugosa que les va a hacer buen alimento. Así el Señor hace con nosotros. No nos va a llevar a todo lo que a un lugar abierto, nos va a llevar exactamente a que comamos ese alimento que necesitamos cada día. El Señor nos habla la palabra que tenemos, que nos quiere dar en base a nuestra necesidad, puesto que nos conoce, sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, y nos va a llevar a esa palabra, a ese alimento, ese delicado pasto que será para nosotros. Ahora, el conocer uno a otro, que el pastor nos conozca y que nosotros conozcamos a nuestro pastor, es la parte más crítica de esta situación, porque siempre requiere un esfuerzo, siempre requiere trabajo de Él, acercarse a nosotros, y Él ya hizo el trabajo que le correspondía, nos dio su palabra, vino a la cruz, nos demostró su amor.
nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde? Tenemos aquí el alimento en la palabra del Señor, tenemos nuestra Biblia, tenemos nuestra palabra. Estamos conociendo a ese pastor, estamos conociendo a ese varón que tiene para nosotros lo bueno, lo puro, lo santo. Dios es un Dios tan cercano, mis hermanos. Uno lee desde el Antiguo Testamento, el Señor se revela un Dios que quiere tener tanta relación con su pueblo, que quiere acercarse tanto a cada uno de nosotros. El Señor hizo leyes tan precisas, tan exactas para que cada uno nos relacionemos. Veía yo en días pasados una ley que hizo acerca de los diezmos, que decía que cada 3 años de lo que tenían apartado para los diezmos, se le debía dar a los pobres. Se debía compartir con los pobres y con los mendigos de Israel. De lo que tenías tú para diezmar, debías compartir para evitar que la gente se empobreciera y hubiera mendigos en su tierra. Imagínense cuántas cosas el Señor hace, las leyes que dictaminó para que todos tuvieran bendición en cuanto a comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a sus necesidades de ropa. También hablaba una de esas ordenanzas de una de las veces que tenían que subir a las fiestas en Jerusalén. Tenían que llevar parte de lo que tenían apartado para los diezmos, para las ofrendas, y comprar allá algo. Si iban desde muy lejos, comprar allá algo, venderlo en su tierra y llevarlo para allá comprar algún animal, una vaca, si les alcanzaba, un cordero. Y decía que lo debían comer con su familia y con los sacerdotes delante de la presencia del Señor. A mí me habla el Señor de tanta cercanía que quiere tener con cada uno de nosotros. El Señor es tan amoroso. Cada detalle de esas cosas escritas en la Biblia nos habla de un Dios que no dejó fuera nada, ningún aspecto de nuestra vida, de nuestras necesidades, de nuestras cotidianidades. Cuando a veces nos sentimos fastidiados, cuando a veces nos sentimos emproblemados. Vemos a un Elías que en un momento estaba matando a los profetas de Baal, degollándolos y después huyendo de Jezabel. Cada cosa escrita en la palabra de Dios nos habla de esa cercanía que quiere el Señor con nosotros. Hablar a cada aspecto de nuestra vida en determinado momento, porque no siempre estamos alegres, no siempre estamos tristes. Los momentos emotivos no duran toda la vida. Podemos estar alegres 1 o 2 días, 3 días, pero al siguiente día un problema nos puede meter en alguna angustia. Y el Señor, en esa cercanía, en ese llevarnos pastoreando, ha dejado escrita su palabra. Alguna vez le dijo a los fariseos que ellos no le conocían y que la escritura que ellos decían conocer y la cual enseñaban al pueblo hablaba de él, pero ellos sin embargo no le conocían. Y nosotros le conocemos, mis hermanos, oímos su voz. Nosotros vemos a Cristo Jesús acercándose a nuestra vida cada día. Esta preciosa palabra, el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de estar siguiendo esta palabra. Ya han escuchado los audios de nuestros hermanos, las predicaciones de YouTube. Mis hermanos, esto es nuestra única fortaleza, nuestro único bastión contra todo lo que viene contra nosotros de allá afuera. Es un ataque brutal con una cantidad de cosas, música, videos, palabras, ofensas, burlas, leyes ahora que están promoviendo para tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero el Señor que quiere conocernos cada día, Él nos va a guardar de todo eso, mis hermanos. Necesitamos conocerlo a través de la palabra. Necesitamos conocerlo cada día. Cada día necesitamos ese alimento al cual
el pasto delicado que el Señor nos quiere llevar. Y está aquí en la palabra. Cada uno de nosotros vamos caminando en una edad espiritual distinta. Y necesitamos un alimento distinto. La palabra es poderosa y es viva y es capaz de alimentarnos a cada uno de nosotros en el nivel que estamos. Habrá quienes tenemos 1 año, habrá quienes tienen 2 años, 3 años, pero la palabra viva y poderosa del Señor es ese alimento que cada día nos va a dar lo que necesitamos, los nutrientes espirituales. La relación con Dios, la cercanía que Él quiere, al punto de conocerlo a Él y que Él nos conozca, requiere de un esfuerzo siempre. La salvación Dios nos la dio, lo sabemos. Le costó a Él todo, le costó su vida y nos la dio como regalo. Pero el caminar en la santidad implica un esfuerzo diario. El caminar en este camino y mantenernos en esta lucha en la santidad implica que nosotros tenemos que hacer algo. Quizás a muchos de nosotros nos cuesta mucho leer y es una batalla. Yo no digo que no. Tenemos que ser honestos también muchos de nosotros. La honestidad es algo que nos hace avanzar tanto, el reconocer en dónde estamos parados, quiénes somos cada uno de nosotros, lo que nos cuesta trabajo, lo que nos es difícil, los pecados que nos atraen, las cosas con las que a veces tropezamos una vez y tropezamos otra vez. Y eso lo vamos a ir viendo a través de empaparnos de la palabra del Señor. El Señor nos va a hacer ver cuáles son esas cosas en las cuales estamos fallando, en las cuales nos está costando trabajo. El Señor nos va a hacer comprender a veces cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y que son pecaminosas. Sentimientos, ya no tenemos ídolos en forma de piedra y de palo, pero tenemos a veces sentimientos arraigados tanto en el corazón. Y es tan necesario caminar con ese buen pastor, mis hermanos. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 11, mis hermanos, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No me quiero detener mucho en hablar de lo que dice el versículo 12. El asalariado, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Estamos hablando del buen pastor, el que hace lo correcto, el que entrega su vida al punto de que fue a la cruz por cada uno de nosotros. Dio su vida totalmente, enteramente por amor. Vemos aquí, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes trabajen en lo que les gusta. Algunos de nosotros o alguien de nosotros pudiera decir, pues yo trabajo donde me dieron trabajo y pues con que me den lo que necesito para comer, pero muchos se han empeñado, muchos se han esforzado en estudiar en algo, en desarrollarlo, en practicarlo y en trabajar en lo que les gusta por amor, porque tienen amor a esa profesión, porque tienen amor a ese oficio. Por ahí en el mundo hay un dicho, no sé si es de un cantante o dónde lo escuché, pero dice que el que trabaja todo el día en lo que no le gusta es un desocupado. Creo que sí es un cantante, mis hermanos. No tiene importancia quién sea, pero lo importante es que es así. El contraste aquí es, el buen pastor seguramente lo hace por amor. En esas llanuras, en esas montañas donde pastoreaban
las ovejas en el tiempo de Israel, el que le llaman el Israel bíblico, cuando había toda esta cultura de las ovejas para el templo, para los sacrificios del templo. Los pastores a veces pasaban meses en los campos pastoreando el ganado. En el campo, en el desierto, pues sin un lugar donde dormir, sin un lugar fijo para comer, quizás a veces caminando largos periodos para poder encontrar agua. Y eso no se hace por un sueldo, mis hermanos. Eso seguramente se hace por amor. Muy seguramente cada una de esas personas que trabajaba, como el que les comentaba al principio, es por el amor que le tienen a esa profesión, a esos animalitos que cuidaban. Se llegaban a encariñar tanto ellos que si alguno se lastimaba, se quebraba las piernas, y en la Biblia se menciona algo así porque también esa característica tienen esos animalitos que tienen las piernas muy frágiles, sus huesos son muy débiles y muy fácil se quebran en un brinco. Se la cargaban en hombros esa oveja quebrada. Eso no se hace por un salario, mis hermanos, es por amor. ¿Cuánto amor tuvo el Señor Jesucristo? ¿Cuánto amor tuvo Él para hacerse el buen pastor por cada uno de nosotros? Tan grande amor para venir a decidir pastorearnos, porque aunque somos ovejas, a veces nosotros nos comportamos como cabritos, a veces nos comportamos tan rebeldes y el Señor sigue ahí desarrollando su labor, jalándonos, trayéndonos, defendiéndonos cuando estamos en problemas, defendiéndonos cuando el enemigo quiere destruir nuestra vida. El amor de Él, ese buen pastor. Dice ahí Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que su vida dio. ¿Cuánto amor hay en ese buen pastor? ¿Cuánto amor hay en ese corazón del Señor por cada uno de nosotros? Que sigue aquí pastoreando, sigue llevándonos, sigue amándonos, aun que nosotros a veces nos despistamos y dejamos de oír su voz y agarramos camino para otro lado. El Señor sigue cada día hablando a nuestro corazón. Dice el Salmo 23, mis hermanos, si me acompañan. Nosotros que conocemos la palabra, nosotros que estamos dentro del pueblo del Señor, ¿por qué debemos confiar en Él? ¿Por qué debemos estar atentos a su voz? Versículo 4, mis hermanos, Salmo 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos cosas distintas, mis hermanos, que usaban los pastores, herramientas de trabajo, entre otras que usaban. La vara era un pedazo de madera que tenía en una de las puntas clavos o picos para defender a los animales de las fieras allá en ¿cómo se llama? En esos desiertos que rodean ese lugar de Jerusalén. Sí hay animales salvajes. Una vez estaba yo leyendo la Biblia y se me hizo algo increíble pensar en los tigres, pensar en animales de ese tipo, leones, pero en el desierto del Negev existen esos animales. Lógicamente el pastor necesitaba una herramienta para defender a sus ovejas de esas fieras salvajes, lobos. Algo muy extraño, en ese desierto hay una variedad de animales que no existe en otro lugar, de todo tipo de animales, fieras, aves, en ese desierto del Negev. Entonces esos pastores necesitaban esas herramientas para ahuyentar a las fieras y guardar el rebaño con bien.
Y el cayado, mis hermanos, era una vara con una forma redonda, con la cual, por esos mismos caminos que andaban a veces estrechos, en alguna ocasión las ovejas daban un paso mal, se resbalaban con una piedra y había abismos. Entonces con ese cayado era fácil estirar la mano y detenerlos a distancia, tomarlos por el cuello, por esta parte de aquí, y con fuerza evitar que cayeran a un abismo. El Señor nos defiende y el Señor nos guarda a nosotros mismos también de los errores que pudiéramos caer cuando vamos por nuestros pasos, por nuestro caminar, camino a un abismo. El Señor con su cayado nos guarda. Cuánto amor hay en el Señor. Y mi hermano, ¿por qué repetir tantas cosas que conocemos quizás? ¿Por qué hablar de todo esto que quizás muchos de nosotros ya lo sabemos? Yo en mi vivir, en mi diario caminar, he entendido cuán importante es estar recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros cada día. Todo el tiempo está recordando que el Señor es bueno, que el Señor nos guarda. Fácilmente nos desviamos en este mundo, en la actualidad con lo que vivimos. Fácilmente el mundo nos distrae con cosas. Pero más aún, mis hermanos, reconociendo que somos privilegiados al escuchar esa voz, que conocemos esa voz que nos habla y que es el buen pastor Cristo Jesús, vamos a seguirle cada día, vamos a atender a sus instrucciones, vamos a amarle como Él nos ama. El amor implica esfuerzo, trabajo. El amor siempre tiene que ver no con sentimientos, sino con hacer cosas en favor de los demás. Si le amamos, vamos caminando por donde Él nos dice, atendiendo a la voz, a sus ordenanzas, siendo obedientes, siendo fieles. Eso es el verdadero amor, obedecer al Señor, temerle, a no hacer su voluntad, a no cumplir las cosas que Él nos pide. Y eso implica un esfuerzo, mis hermanos. Hay cosas que se oyen bonitas, se oyen bien en la palabra del Señor, pero nos cuestan tanto trabajo. Perdonar, amar, caminar unos pasos, desprendernos de la economía. No, si a mí me costó, yo trabajé todo el año. No, pues a mí me cuesta mi trabajo, yo trabajo 12 horas al día, es mi sueldo. Somos administradores de los bienes del Señor, mis hermanos. Hay tantas cosas que el Señor nos ordena para vivir una vida en paz en cada uno de nosotros, pero nos cuesta tanto trabajo vencer nuestro orgullo y morir a nosotros mismos. Vamos oyendo esa voz y atendiendo a lo que Él nos habla, porque Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor, Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria sea al Señor.